Vamos a comenzar con un ejercicio. Primero, reflexione. ¿Cuáles son los valores que debe de tener un médico de su especialidad? Segundo, en la residencia médica que usted cursó o que se imparte en su hospital, ¿se promueven los valores propios de un médico? Les saluda Mauricio Sarmiento. En esta cápsula vamos a hablar sobre las residencias médicas y cómo éstas reproducen ciertos valores y hacen que los médicos las interioricen, teniendo por lo tanto un impacto perdurable en la práctica del médico, incluso muchos años después de haberse concluido. Para comprender el efecto que tiene una residencia médica, debemos entenderla esta como una institución total, junto con la prisión, el manicomio, el seminario y el ejército. Una institución total es un lugar de residencia y trabajo en donde un gran número de personas se encuentran en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo prolongado de tiempo y comparten su encierro o en una rutina diaria. Esto se encuentra administrado formalmente. Irving Goffman nos da esta definición en su libro titulado Internados, publicado en 1961. En ese libro nos narra la vida diaria dentro de un hospital psiquiátrico. Lo novedoso se narra desde el punto de vista de los internos y no de los guardias. Algunos puntos que nos hacen pensar que la residencia médica es una institución total son los siguientes. Primero, desde el inicio, con la adopción de un uniforme y la sustitución del nombre propio por el título de paciente, el sujeto se comienza a desprender de su identidad prehospitalaria y poco a poco se va deshumanizando, haciéndose más dócil y susceptible a la autoridad. Lo mismo sucede en las residencias. El residente ingresa, es uniformado y en muchos casos solo se le permite referirse a los otros por el título de doctor. Además de que al paciente se le tiene que llamar por su número de cama, a lo mejor por su enfermedad, pero pocas veces por su nombre. Posteriormente, tanto el paciente psiquiátrico como el médico residente deben aprender las normas institucionales y, como bien lo dice Goffman, los internos llegan a pensar que es mejor que los recién ingresados reciban un castigo desde el inicio y se les trate con dureza, porque de esta manera aprenden cuál es su lugar y cómo deben comportarse. Según los valores de esta institución, no hay nada más disruptivo que un subordinado que no sabe o no entiende cuál es su papel y su lugar dentro de una institución. El hospital psiquiátrico está dividido en dos grupos: guardias que cumplen con un horario y están integrados a la sociedad general, y los internos que permanecen dentro de la institución y por lo tanto se encuentran recluidos en esta otra sociedad. Es evidente que ambos grupos se reprochan mutuamente y solo en raras ocasiones sienten empatía por las condiciones del otro, otorgándole al grupo contrario no solo una serie de categorías desagradables, sino culpándolo de los problemas del día a día. Esto, me parece, se observa en las relaciones médico de base residente. ¿Cómo se llevan a cabo las actividades educativas en las instituciones totales? Goffman nos comenta sobre una serie de experiencias en el hospital. En la primera, los internos eran muy asiduos a una clase llamada Temas de Actualidad, pero nadie se preguntaba por qué estaban tan interesados en esta clase. Cuando investigaron, se dieron cuenta que no era porque a los internos les importaban los asuntos de actualidad, sino porque la maestra les daba tabaco y los internos podían permanecer tranquilos, sin ser molestados por el tiempo de la clase. Otro ejemplo era la clase de gimnasia, que era popular no porque los internos quisieran ejercitarse, sino que las colchonetas del gimnasio eran un lugar agradable para tomar una siesta. Podemos ver que las sesiones educativas tienen un carácter puramente formal, ya que en la práctica su finalidad es otra. Parece que lo mismo sucede en las residencias médicas. En muchas ocasiones se toman decisiones sobre sesiones y clases con un objeto claro, pero jamás se evalúa su implementación. Las autoridades únicamente se interesan por el número de sesiones o la asistencia a estas, pero jamás se preguntan por la dinámica en dichas clases. Me parece que si los residentes se quedan en su mayoría dormidos en clase, no es porque no les importe la clase, sino que están demasiado cansados y utilizan el tiempo como un momento de calma. A lo mejor no necesitan más sesiones, sino más tiempo para descansar. Me parece que tanto el psiquiátrico como la residencia médica existe una obsesión con mantener ocupado a los internos, pero es raro que se pregunten sobre la utilidad o dinámica de dichas actividades. El último ejemplo es el de las ceremonias y rituales dentro de las instituciones totales, los cuales se vuelven rígidos y repetitivos, llegando incluso a extremos ridículos. Esto se ve claramente en las entregas de guardias y sesiones, en las que en ocasiones las formalidades van más allá de la puntualidad, obligando al residente a seguir una serie de parámetros tan rígidos que al final lo importante es la forma y no el fondo. Por ejemplo, conocemos testimonios de residencias en las que se castiga al residente si utiliza mal los tiempos verbales, si se sienta fuera de su lugar adecuado o si se equivoca en el color de las páginas del censo. Esto, por supuesto, que resulta ridículo para un observador externo de la institución, pero son cuestiones fundamentales para los internados. ¿Cuáles son los valores que se extraen de estas prácticas? Me parece que autoritarismo, obediencia rígida a la autoridad, pero
teniendo desconfianza en ella, relaciones verticales de suprasubordinación en lugar de relaciones horizontales de cooperación. También deshumanización tanto de los colegas médicos como de los pacientes. El tema en cuestión es muy amplio y queremos dejarlo abierto a la discusión. Mi conclusión es que debemos de reflexionar sobre nuestro sistema de residencias, ya que si bien es cierto que algunos factores externos han hecho más compleja la práctica médica en México, también existen prácticas dentro de la medicina que debemos de cambiar para mejorar nuestras condiciones. Muchas gracias.